Bendiciones, mis hermanas, que Dios las bendiga a todas. A nosotros nos tocó también Sara del Nuevo Testamento. Sara, o Saraí, como se llamaba el nombre original, digamos, se mencionaba a menudo en la Biblia, predominantemente en el libro de Génesis, pero también hay alguna referencia de ella en el Nuevo Testamento. Sara nació alrededor de 1800 a.C. Su nombre significa princesa y se menciona por primera vez en la Biblia en Génesis capítulo 2. Aquí es cuando nos presenta a su esposo, Abraham, más tarde llamado Abraham, antes era llamado Abraham. Dios había planeado que Abraham sería el padre de las naciones judías a través de Sara, pero en el momento en que Dios llamó a Abraham, no tuvieron hijos. Paso a comentarle la vida de Sara. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó a dejar a Harán e ir a la tierra que Dios le demostraría, Canaán. En ese momento Saraí era 10 años menor que Abraham, tenía 65 años y no tenía hijos. Lo que en esos días era una vergüenza y algo de lo que las mujeres se avergonzaban, y a menudo otras mujeres se burlaban o despreciaban. Incluso a la edad de 65 años, Saraí todavía era muy hermosa y Abraham pidió en al menos 2 ocasiones que dijera que era hermano y hermana, para que los hombres de la localidad no atacaran ni maltrataran a Abraham por su esposa. Eso lo encontramos en Génesis 12, del 10 al 20, y en Génesis 20, del 1 al 18. Incluso en esta pequeña imagen de la vida de Saraí, podemos ver que ella fue obediente y sumisa a su esposo, a pesar de que se puso en peligro su vida o la puso en situaciones vulnerables. En las 2 ocasiones mencionadas, Dios intervino a favor de Saraí y sacó a la luz la mentira de Abraham para que Saraí estuviera protegida de ser violada por hombres que pudieran haber tenido intenciones sobre ella. Saraí debe haber sido de la promesa que Dios le había dado a Abraham, pero se dio cuenta de que la posibilidad de que ella quedara embarazada no era humanamente posible, y para ayudar a Abraham le ofreció a su sirvienta como esposa sustituta y tal vez construir una familia a través de ella. Este pasaje lo encontramos en Génesis 16. Cuando la sirvienta Agar se dio cuenta de que estaba embarazada, esto la llevó a despreciar a Saraí, que no podía quedar embarazada, y esto aumentó aún más su vergüenza, deshonra y sentimientos de insuficiencia. Sara finalmente tuvo un hijo. En total, Saraí tuvo que esperar 25 años para que se cumpliera la promesa de tener un hijo, momento en el que tenía 90 años. Y Dios le había cambiado el nombre a Sara y el nombre de Abraham a Abraham, padre de muchas naciones. El año antes de que finalmente diera a luz a un hijo, algunos visitantes vinieron a visitarlo y Sara estaba ocupada en la entrada de la tienda haciendo pan y escuchando la conversación entre Abraham y los visitantes. Le dijeron que Sara daría a luz un hijo, y en ese mismo tiempo, el año siguiente, Sara se rió, sabiendo que tal cosa era humanamente imposible. Pero los visitantes dijeron: ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Exactamente un año después dio a luz un hijo y lo llamó Isaac, como Dios le había dicho, lo que significaba el nombre Isaac significaba risa. Lamentablemente, la presencia de Ismael, el hijo de Agar, se convirtió en un problema para Sara cuando Isaac creció. Esto se debe a que vio que Ismael parecía burlarse de Isaac, lo que significa que es más probable que sea intimidación.
Sacando a la superficie la ira y los celos pasados de Agar e Ismael, Sara obligó a Abraham a despedir a Agar y a su hijo para que Ismael no compartiera la herencia con su hijo Isaac. Se sabe muy poco sobre la vida de Sara después de ese incidente. Se nos dice que murió a la edad de 127 años. Isaac habría tenido 137 años. Abraham preguntó a la gente del lugar si podía comprar un terreno para enterrar a su esposa. Compró la cueva de Macpelat, a Efrón e Hitita. Abraham también fue enterrado. Aquí vemos las cualidades humanas de Sara. Sara era bella, sumisa, obediente, impaciente, quiso ayudar a Dios, celosa, se rió, dudó, se puso de acuerdo para mentir con su esposo en una ocasión. Y ahora vamos a ver las cualidades como las aplicamos en la vida de hoy de una mujer. Bendiciones, hermanas. La primera cualidad vamos a ver que era bella. Nos relataba la hermana que era Sara, una mujer muy hermosa, ¿sí? Buscamos en 2 de Corintios 5:17 y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Señor nos empieza a amarnos y a ser transformadas, ¿sí? La transformación, como escuchábamos los testimonios, viene cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y a través de los frutos del Espíritu el Señor nos va haciendo bellas, ¿sí? Una mujer con cualidades, con sus frutos es bella ante el Señor, ¿sí? De paz, amor, paciencia, benignidad, ¿sí? Entonces, contra más conocemos a Dios, más caminamos, ¿no? En su camino, somos bellas ante Él, ¿sí? Vamos siendo transformadas. Somos amadas por Dios, ¿sí? El sentirse amada por Dios es lo que nos lleva a cada día querer más de Él, ¿sí? El sentir su amor, como escuchábamos los testimonios, ¿no? De sentir que Él está, de que cuando tenemos fe en Él, Él hace, es lo que queremos como mujeres, ¿no? Queremos llegar a ser esas hijas amadas por Dios y ser transformadas para ser primeramente testimonio. Sobre que uno lo que debe ser primeramente transformada es para ser testimonio y que los demás puedan ver a una hija de Dios, ¿sí? Una hija de Dios transformada. Hasta nuestras facciones cambian cuando empezamos a caminar, ¿sí? Y nos preguntan, ¿qué te pasó? Conocí al Señor, ¿sí? Porque ya nuestros ojos, nuestra cara, nuestra mirada, todo cambia, ¿sí? A medida que uno va caminando en el Señor. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanas. A mí me tocó sumisa. Algo que me cuesta mucho. Pero bueno, dice Mateo 23:12: porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, dice, ¿eh? Y le decía a mis hermanas que, bueno, solamente iba a leer el texto, pero la verdad que el texto da para mucho. Y en breves palabras me tocó porque yo dije, Señor, ¿por qué justo a mí este texto, no? Y el Señor conoce todo, ¿verdad? Y si bien es cierto, Sara era muy sumisa, ¿verdad? Y era obediente en todo. Y es algo que quizás a muchas mujeres, en especial a mí, me cuesta ser, no quizás obediente, pero digámoslo que sí, en el sentido de que soy una persona que me están diciendo las cosas y no es así. Entonces, pero bueno, dice el texto aquí
porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y yo recuerdo en un momento de mi vida que tuve que tirarme al suelo y humillarme delante del Señor, porque pasé muchas cosas en mi vida con mis hijos, con mi hijo más grande, y yo podía sentir cómo el Espíritu Santo me despertaba a las 3 de la mañana cuando la policía lo salía a correr, cuando la policía le tiraba tiros. El Espíritu Santo me levantaba a orar por él, y él estaba viniendo para casa corriendo cada vez que yo me levantaba y miraba por la ventana, y yo podía ver cómo la policía lo tenía, lo que la policía le hacía, y en un momento tuve que rendir mi vida al Señor, porque dije: Señor, ¿por qué si estoy en tus caminos? Y yo creo que por esta razón me tocó este texto, porque me humillé a mi Dios, y Dios hizo la obra. Dios lo sacó de todo eso. Y hoy por hoy yo puedo ver que ha sido un joven, y que es un joven maravilloso en el Señor. Con su familia empezaron a servirle al Señor. Hoy no está, pero conocen y reconocen al Señor. Y sé que Dios es la promesa. Y yo pronto los voy a ver, porque cada vez que yo estoy ahí, el Espíritu Santo me hace voltear en lo espiritual para atrás, y los puedo ver a la familia completa. Y le creo a mi Dios. Le creo, así como le creí que todos iban a llegar a los caminos del Señor, creo que Él volverá a su casa. Amén. Así que nada, hermanos, podamos ser sumisas también delante de nuestro Dios sobre todas las cosas, con nuestro esposo, con nuestra familia, que a veces cuesta, pero no es difícil, se puede. Amén.